Hola, ¿cómo están? Les voy a hablar sobre el equipo digital, aunque ya lo hemos discutido en el salón de clase a petición de algunos compañeros. Voy a recapitular algunos conceptos para su mejor comprensión. Así que espero que les ayude. La radiología digital incluye tres componentes principales: cómo se adquiere la imagen, cómo se procesa y cómo se visualiza en el monitor. La adquisición de la imagen se hace a través de una señal electrónica, porque el procesado de la imagen es a través de una computadora. Esta computadora va a almacenar las memorias de esa imagen, que en la radiología digital se encuentra en valores electrónicos. Es lo que habíamos discutido anteriormente como una matriz. La matriz se le conoce como el elemento de la imagen o el picture element. Entre más píxeles pequeños hayan dentro de la matriz, mejor resolución espacial tendrá la imagen. Para visualizar la imagen, esa señal electrónica tiene que llegar al monitor. El primer método de adquisición es la segunda captura. Es donde la imagen se obtiene de forma convencional y se convierte a digital, en la cual se puede hacer por dos formas. Es como si sacaran una copia a una radiografía y la subieran a una computadora. La primera forma de hacerlo es tomando una foto con una cámara digital, pero esto va a provocar pérdida de resolución en la imagen. La segunda forma es a través de un digitalizador láser de escaneo o un Charge Coupled Device, un CCD. Ambas formas lo que van a permitir es entonces enviar las imágenes convencionales al PACS o a través de teleradiología o duplicar y archivar imágenes a través de un CD o un DVD, en caso de que el paciente pues la exija de esa forma. La imagen escaneada se va a reconocer por fotosensores que crean una señal análoga, la cual es enviada al convertidor de análogo a digital, ADC, y pasa a la memoria de la computadora para ser procesada. Primero la imagen se escanea por una de esas dos piezas que hablamos anteriormente. Esa señal que emitan la imagen escaneada la va a adquirir los fotosensores de la máquina y van a crear una señal análoga. Esa señal análoga a su vez, va a ser enviada al ADC y del ADC va a pasar a la memoria de la computadora de forma digital. Para entender mejor el concepto, pueden referirse a la figura 9.2 del libro de texto del curso. Cuando la adquisición de imagen se decide hacer a través de un digitalizador de láser de escaneo, las áreas de alta densidad óptica en la imagen atenúan el mayor porciento de luz del láser, o sea, las áreas negras en la película, en la radiografía que vamos a fotocopiar. La diferencia de la cantidad de luz del láser que es transmitida a través de varias áreas y se utiliza para convertir la imagen de análoga a digital. O sea, un láser va a escanear esa radiografía para poder convertirla a digital. Los valores se van a visualizar en el monitor de su computadora en forma de lookup table. ¿Okay? Pueden referirse a la figura 9.3 para una comprensión mejor de la teoría. El escaneo de esa radiografía va a tardar aproximadamente 25 minutos, dependiendo de la resolución que tenga la misma. Y el láser siempre debe estar limpio para evitar artefactos de imagen. Cuando la adquisición entonces se hace a través de un Charge Coupled Device, también es similar a una fotocopia de un documento, la luz se va a reflejar de la imagen y va a crear una señal eléctrica que es enviada a la computadora, volvemos a través de un ADC. Es menos costoso, pero utilizando este método, la radiografía va a tener un pobre contraste.
El segundo método de adquisición es radiografía, a través de una radiografía computarizada o lo que ustedes conocen como CR. Es un sistema de adquisición y procesado para producir imágenes estáticas. Requiere un receptor de imagen y un procesado especial, que consisten en lo siguiente. El receptor de imagen son similares a los convencionales, lo único que la cobertura es hecha de fibra de carbón y tiene un barcode, que ese barcode cuando ustedes lo escanean, obtienen la información del paciente y la envían al RIS, al software de la computadora. Y dentro del cassette van a tener un image plate. Ese image plate es un plástico de 1 milímetro o menos de ancho cubierto de un lado por fósforo fotoestimulable o el PSP. Así que el PSP está dentro del image plate. Y ese PSP está hecho de dos cosas, o de bario fluorobromide dopado con europio o de cesium bromide dopado con europio. Todo depende de la compañía que venda el PSP, ¿okay? O el image plate. En los dos, el europio es el activador, ¿okay? Es lo que va a recibir los rayos X y va a emitir la señal. Entre el barium fluorobromide y el cesio bromide, el mejor es el cesium bromide porque se obtiene una mejor resolución ya que la luz va a divergir, la luz que se va a crear. La capa K es más sensible a la radiación dispersa. Los cristales expuestos a los rayos X son energizados hasta ser expuestos a la luz del láser. Cuando se crea esta luz, luego de que el láser, ¿verdad?, estimule el PSP, se crea lo que se llama luminiscencia fotoestimulada, que no es otra cosa que cuando los electrones de los cristales, ¿okay?, de ese PSP, de ese europio, son atrapados en áreas donde los parámetros al vacío se le llaman F-centers. En esos F-centers, los electrones atrapados son liberados, causando una emisión de luz visible azul, detectada por fotosensores, y la señal que se detecta se envía al ADC para ser procesada y convertirse en digital, porque la primera vez se detectó de forma convencional. Cuando el image plate es expuesto a los rayos X, la imagen se va a quedar ahí por 24 horas, va a perdurar latente. Ocurre el desvanecimiento, lo que se le conoce como fading, que la imagen se va perdiendo. En las primeras 8 horas se pierde un 25% de esa imagen. En el CR se utiliza un Image Reader Device, ¿verdad? En este segundo método de adquisición se utiliza un Image Reader Device, que es donde ustedes insertan el cassette para ser leído luego de ser expuesto. Usted va a colocar el receptor de imagen, la apertura del IRD. El IRD va a remover el image plate, lo va a sacar del cassette. Luego ese image plate va a ser estimulado a través de un láser de helio de neón y va a emitir una luz roja en el image plate. O también puede ser un láser de estado sólido. Todo depende de la máquina que desarrolló la pieza como tal. Ambos lo que hacen es causar que los cristales liberen la luz azul o violeta que hablamos en el slide anterior. Los F-centers responden mejor a las luz rojas del láser, o sea, al láser de helio neón. Un polígono o espejo que está dentro de la máquina va a desviar el láser de ida y vuelta a través de la image plate según el mismo se mueva, lo que va a hacer un escaneo rápido de ese image plate. ¿Okay?
pero si no funciona correctamente puede provocar artefactos de banda o banding, que son líneas en la imagen. La luz emitida por el PSP, luego de que entonces el láser incida sobre el mismo, sobre el image plate, va a ser detectada por los fotosensores. Esa luz azul, unos fotosensores la van a detectar y va a enviar una señal análoga al ADC para ser convertida en una señal digital o electrónica. Y luego la misma será procesada. Pueden ver la figura 9.5 del texto para mejor comprensión. Luego de que la imagen es obtenida del image plate, es enviada a otra parte del IRD, donde una lámpara de alta intensidad de sodio va a borrar los residuos de imagen para que esa image plate se pueda usar nuevamente. La mayoría de los IRD pueden procesar más de 200 image plate por hora. Todo depende de la compañía que desarrolló la máquina. Algunas unidades de rayos X contienen múltiples PSP y lectores dentro de la mesa de rayos X o upright, buggy, lo cual no requiere el uso de cassettes. El IRD es responsable de las funciones del preprocesado, todo lo que se le haga a la imagen antes de ser enviada a la memoria de la computadora en señal electrónica. ¿Okay? Así que preprocesado, todo lo que se le haga a la computadora antes de ser enviada a la computadora como una señal digital o electrónica, que es lo mismo. Algunos ejemplos de ese preprocesado son el valor de la señal, la información clínica de ese paciente, la orientación de la parte, si está supino, si está prono, cómo se hizo, las proyecciones del image plate, si se hicieron PA, lateral, y generaciones de histogramas. Así que preprocesado, volvemos, todo lo que se le haga a la imagen antes de ser enviada como una señal electrónica o digital a la computadora. Son las cosas que no podemos cambiar, ¿ok? Que si las hacemos mal, tenemos que repetirlas. Okay. Los histogramas son gráficas que representan la señal de los valores de intensidad correspondiente en cuanto al contraste en el espectro de los valores de los píxeles. ¿Okay? Así que es una gráfica que va a representar el tipo de contraste y las densidades de esa imagen, ¿okay? Correspondientes dependiendo la exposición que llegó al receptor de imagen. Pueden ver la figura 9.6 del libro del texto para mejor comprensión. En ese histograma, el eje de X representa el valor de brillante de los píxeles y esto se relaciona con la cantidad de exposición a el image plate, cuánta radiación llegó. El eje de Y demuestra un número de píxeles con un valor de brillantez por cada exposición. Así que en el eje de X tenemos la cantidad de exposición total y en el eje de Y un valor de exposición único. El IRD va a generar un histograma de esa información, de esos valores numéricos que obtenga y la va a comparar con un histograma preprogramado que ya la computadora tiene, ¿okay? De la misma parte del cuerpo. Y va entonces a generar el contraste y la densidad óptima en esa imagen. Esto significa que cuando usted va a la computadora de radiología y está haciendo una mano y la poncha en donde dice SCOL, pues entonces lo que va a hacer es que ese histograma lo va a comparar con SCOL, cuando usted lo que realizó fue mano. ¿Okay? La selección de... es seleccionar el histograma, ¿verdad? Es seleccionado por el tecnólogo, es lo que les acabo de mencionar, cuando el image se coloca en el IRD. ¿Okay? Así que pueden, si el tecnólogo lo selecciona incorrectamente, era mano, escogió SCOL, pues se va a provocar un error en los niveles de contraste y brillantes en esa imagen.
y lo que puede provocar es la repetición de radiografías, a menos que el software te deje arreglarlo. ¿Okay? Te deje cambiarle el score, arreglarlo y cambiarlo a mano. Y automáticamente van a ver en monitor que la imagen mejora. El Workstation también es parte del método de adquisición de CR, al igual que el IRD. El Workstation es un componente final del sistema computarizado de radiología, que consiste en una consola de computadora que presenta la imagen manifiesta, o sea, el monitor, para luego ser postprocesada, que es todo lo que se le realiza a la imagen luego de extraer a la memoria de la computadora en señal electrónica o digital. Las funciones del Workstation son: lo primero es que mejora hay una mejora graduacional del contraste. Eso se le conoce como el G-setting. Es como si en el monitor hubiera un botón que diga G, y ya usted sabe que yendo a ese botón lo que va a hacer es mejorar el contraste de esa imagen. Y va a hacer una revaloración, un rescaling, lo que se le conoce como rescaling, de esos valores de contraste. O sea, la imagen puede mejorar automáticamente. Va a valorar el tono de contraste que se haga. Así que el G-setting lo que tiene que ver es con contraste. Ya el R-setting o el R lo que hace es mejorar la frecuencia espacial, que es el detalle, que esas líneas en los huesos, el espacio entre un músculo y otro. Se realzan los bordes de la anatomía. Usted puede hacer un enmascarado de desenfoque. Hay un procesador de frecuencia. Eso tiene que ver con cuántos valores se repiten y permiten mejorar la resolución espacial, o sea, el ruido. Si la imagen te queda granosa, usted va a este R setting y usted puede mejorar la frecuencia espacial. ¿Okay? También en el Workstation se trabaja la ecualización de histograma, ¿okay? Que elimina los píxeles blancos y negros y que contribuyen a poca información, ¿okay? Diagnóstica, y expande la obtención de la información para utilizar completamente el rango dinámico. Recordando que el rango dinámico es la capacidad que tiene un sistema de radiología digital para detectar la mayoría de los valores de contraste, ¿okay? De la cantidad de radiación recibida. El contraste se puede alterar cambiando el pendiente en las gráficas, o sea, cada vez que esa onda cae, realizada en la base de los valores originales, lo que conocemos como el lookup table. ¿Okay? Se puede hacer subtracción de la imagen, ¿okay? Que esto es una opción que se utiliza para remover el hueso y disminuir el efecto de dispersión. Sobre todo la subtracción se utiliza mucho en sala de operaciones, donde quieren ver vasos sanguíneos sin sobreimposición de hueso. Puede hacer magnificación, lo que ustedes conocen como zoom. Puede haber una inversión de contraste, lo que es blanco volverlo negro, lo que es negro volverlo blanco, sobre todo en fluoro. Puede haber una manipulación del window width y el window level para ajustar la brillantez y el contraste. Recordando window width, brillantez, window level, contraste. Las anotaciones, puede hacer anotaciones 5 minutes, bright, flat, post-tube. Todas esas anotaciones las puede hacer en la imagen. Puede voltear la imagen, hacer flip. También puede hacer una energy subtraction. Pueden ver la figura 910 para mejor comprensión. Y puede haber una unión de imagen o stitching, que usted puede unir una imagen a PA con una oblicua, por ejemplo en mano, para poder imprimir o enviarlas juntas. Así que eso se le conoce como stitching. Otras de las funciones son almacenamiento, visualización y transferencia. Luego de ser postprocesada, la imagen se almacena en redes, en local networks, en el PACS, ¿okay? Y también se puede imprimir a través de un láser en seco, en caso de que el paciente pues requiera una radiografía en hard copy. ¿Okay?
La mayoría de las imágenes en radiología digital se realizan con una matriz alta de 2560 por 2048. El tercer método de adquisición que se discute es la radiografía digital. ¿Okay? La radiografía digital utiliza un flat panel o flat plate imaging, ¿okay? Y se le conoce también como Direct to Digital Radiographic System, un DDR. Esto envuelve la instalación de un receptor de imagen flat panel en el boqui de la mesa o el de pared. Dentro del mismo se va a crear una señal eléctrica en proporción a la cantidad de rayos X que llegó a la superficie. Luego esa señal va a ser enviada a un procesador digital de imagen, o sea, un ADC. El flat panel es un área grande del tamaño de los receptores que ya ustedes conocen, que está compuesto por un circuito llamado Active Matrix Array, o AMA, una matriz. Y esa matriz consiste de millones de elementos semiconductores idénticos en una base de cristal. ¿Okay? Por eso es importante que esa máquina se protejan. Pueden ver la figura 12 para mejor comprensión. Estos elementos semiconductores van a actuar como mini detectores de radiación. ¿Okay? Lo que se conoce como DEL, elemento detector. Ese detector va a convertir las energías de rayos X que recibió en una señal eléctrica para ser procesada por la computadora. Así que a diferencia de CR, DER utiliza un flat panel y CR utilizan image plate que son PSP. Cada elemento de la matriz array se conoce como píxel. Cada píxel tiene un switch hecho de thin film transistor, ¿okay? Como una puerta dentro de cada cuadrito, que se conectan a circuitos que permiten intercambios en una línea de la matriz completa para operar a la misma vez. Pueden observar la figura 9.13 para mejor comprensión. Todos esos switches están en off, o sea apagados, cuando el flat panel es expuesto a la radiación. Una vez termina esa exposición en el paciente, todos esos switches de la primera fila se van a encender y la señal de cada píxel que está encendido se va a ampliar y se va a convertir en una señal digital a través del ADC, que luego va a ser archivada en la memoria del procesador digital. Estos switches son apagados continuamente en las demás filas, o sea, se prende una fila, termina de ser procesada y adquirir esa señal, se apaga, enciende la otra, y así consecutivamente. Las partes principales de ese flat panel, o sea, de esa matriz, son el elemento de captura, que es la superficie más alta, el tope del AMA. Esta parte va a absorber los rayos X y está hecha de centelleo, silicón amorfo y selenio amorfo. La segunda capa es el elemento de acoplamiento, coupling element. Esta capa va a transferir la señal electrónica que se generó del elemento de colección. Esta es hecha de fibra de óptica, lente de acoplamiento y selenio amorfo. Y la última capa, que es la más que está al fondo, es el elemento de colección.
donde se recolecta la carga electrónica, análoga, y la envía al ADC para ser procesada de forma electrónica y enviada a la computadora. Esta parte está hecha de fotodiodo y tiene un thin film transistor, ¿okay?, de charge coupled device en forma de chip. Los flash panels pueden ser directos o indirectos, así que vamos primero a la conversión indirecta. La conversión indirecta es un sistema de radiología digital que está hecho por centelleo. ¿Okay? Esto envuelve que el primero se convierta la energía de los rayos X en energía de luz y luego esa luz se convierta a señal electrónica a través de una pieza en particular. Dentro de los tipos de diseño se encuentran el elemento de captura de centellador y el elemento de colección, que es el thin film transistor. ¿Okay? El elemento de centelleo de acoplamiento está hecho de diodo de Celsius o terbio dopado con sulfuro de dióxido de gadolinio. Silicón amorfo. No es cristalino y no absorbe bien los rayos X. El centellador consiste de una capa de fósforo, de yoduro de Celsius y pantallas intensificadoras de tierras raras, compuesta de lántano y oxisulfuro de gadolinio que emiten una luz cuando los rayos X inciden. Así que los rayos X van a incidir en estos elementos y se va a producir una luz. Esa luz se activa los fotodetectores hechos de silicón amorfo y se va a convertir en una señal análoga que va a pasar a un ADC para convertirse en una señal eléctrica y se va a almacenar en el thin film transistor en el switch hasta que sea leída. El elemento de captura de centelleo, el charge coupled device, ¿okay?, convierte la luz en carga eléctrica y luego procesada por señales electrónicas. Este aumenta la complejidad del diseño y se reduce el área disponible para capturar la luz. Por eso cuando se utiliza el charge coupled device se pierde el contraste. Así que puede estar hecho de dos formas, los flash panels de conversión indirecta. Puede ser thin film transistor o un CCD. Cuando entonces la radiología digital se realiza por una conversión directa, entonces el sistema de radiología digital que envuelve el uso de un material conductivo de selenio amorfo, más que fósforo. El silicón es utilizado en los receptores de imagen, ¿okay?, en ese flash panel de conversión indirecta tienen un número atómico de 14, por lo que los rayos X no absorben bien. Sin embargo, cuando es directa, el número atómico es más alto y va a provocar que entonces los rayos X aumenten esa señal. ¿Okay? Y no se necesita el fósforo porque lo que se usa es el selenio. La carga de los electrones producidos luego de que la interacción de rayos X es detectada por la formación de los píxeles en la matriz array consiste en un electrodo y un capacitor que almacena la carga hasta que el switch thin film transistor cambie. La ventaja sobre la indirecta es que aquí no hay esparcimiento de luz que sale del material de fósforo. ¿Okay? El fósforo se utiliza en la conversión indirecta, que poseen alta eficiencia de tensión cuántica, ¿okay?, lo que provoca dosis bajas al paciente. Así que conversión indirecta se produce una luz en la capa del receptor de imagen. En la conversión directa, pues no es necesaria esa luz. ¿Okay? La señal se convierte automáticamente en digital. A continuación se presenta una comparación de radiología computarizada y radiología digital. Es importante que repasen las slides anteriores. Así que espero que haya sido de ayuda, aclarado un poquito mejor los conceptos y mucho éxito. ¿Okay? Que tengan un excelente fin de semana.